Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. El cielo era una cosa magullada y fea, hinchado de humo y el resplandor rojo amargo de una estrella moribunda. En el suelo abajo, los Krembar lloraban. Sus voces, agudas y gemidas como ballenas, cortaban el rugido de la artillería lejana como un cuchillo a través de la carne. Llevaban 3 días suplicando, arañando la tierra, sus extremidades esqueléticas temblando mientras se estiraban hacia el campamento humano situado en la cresta. «Sálvennos», gritaban, sus unidades traductoras escupiendo las palabras en un inglés roto y desesperado. «Sálvennos de ellos. Sálvennos de ustedes». Nadie se movió. Todavía no. El sargento Jackson Reed estaba al borde del campamento, con los binoculares pegados a la cara, observando la escena. Los Krembar no eran luchadores. Ya no. Tal vez hace siglos fueron algo feroz, o eso sugerían sus estatuas derrumbadas. Ahora solo eran refugiados, un pueblo disperso atrapado entre 2 mandíbulas. El enjambre Bryce destrozando sus ciudades desde el este y el puño de acero de la humanidad esperando en el oeste. Jackson bajó los binoculares, con la mandíbula tensa. Todavía podía escuchar sus súplicas, débiles pero agudas, llevadas por el viento. Le revolvían el estómago. «No son nuestro problema», dijo la teniente Bass detrás de él, con la voz plana como el cañón de su rifle. Estaba apoyada en una caja de municiones, limpiándose las uñas con un cuchillo. «El mando dice que mantengamos la línea. Eso es todo. Nada de heroísmos, nada de caridad». Ella desechó una mota de suciedad, con los ojos fríos. Ellos mismos se lo buscaron. Deberían haber luchado más cuando tuvieron la oportunidad. Jackson no respondió de inmediato. Había oído el informe, igual que ella. A los Krembar se les advirtió hace años, incluso décadas, cuando los Bryce aparecieron por primera vez en su puerta. La humanidad ofreció ayuda entonces, cuando la galaxia aún fingía diplomacia, tecnología, armas, entrenamiento. Los Krembar se negaron, demasiado orgullosos, demasiado tercos, demasiado convencidos de que su pacifismo los protegería. Ahora sus ciudades eran cenizas, sus hijos eran huesos, y se arrastraban a los pies de la humanidad, suplicando una piedad que no habían ganado. Se volvió para mirarla, su rostro ensombrecido bajo el ala de su casco. «Hay niños ahí abajo, Bass. Niños que no tomaron esa decisión». Ella resopló, envainando su cuchillo. «Los niños mueren todos los días, Reed. Los nuestros incluidos. ¿Crees que a los Bryce les importa? ¿Crees que esos malditos insectos dudan cuando arrasan nuestras colonias?» Se puso de pie, sacudiéndose el uniforme. «Esto es la guerra. No podemos jugar a salvadores cada vez que alguien llora lo suficientemente fuerte». Jackson quiso discutir, sintió las palabras quemándole en la garganta. Pero las tragó. Ella no estaba equivocada. Los Bryce no negociaban, no sentían lástima. Eran una plaga, pesadillas blindadas de 6 patas que devoraban todo a su paso. La humanidad llevaba 20 años luchando contra ellos, perdiendo terreno, perdiendo vidas. Las colonias de la Tierra se reducían a un puñado ahora, y cada soldado conocía las matemáticas. Los recursos escaseaban, la esperanza aún más. Los Krembar no formaban parte de la ecuación. Aún así, no podía quitarse de la cabeza el sonido de sus voces. La noche anterior, durante su guardia en solitario, había escuchado cómo el viento llevaba sus gritos hasta la cresta. Uno de ellos, quizás una hembra, con su traductor distorsionado, repetía la misma frase: «Confiamos en la paz. Confiamos en la paz». Lo golpeó como un puñetazo. Ese arrepentimiento crudo y roto. Apenas había dormido desde entonces. El campamento se agitó detrás de él mientras el sol se hundía,
pintando el horizonte con trazos de sangre y carbón. Los soldados se movían con una eficiencia sombría, revisando armas, reforzando barricadas. Los Bryce estaban cerca. Los exploradores habían avistado sus drones avanzados hacía una hora, zumbando como langostas al borde del valle. Las órdenes del mando eran claras: mantener la cresta, proteger la línea de suministro. Los Krembar no se mencionaron. Ni una vez. Jackson volvió a mirar al valle. Los Krembar seguían allí, un grupo lastimoso de quizás 100, sus refugios improvisados aleteando en el viento. Algunos se arrastraban más cerca, sus cuerpos demacrados, sus ojos enormes y suplicantes. Uno de ellos, un niño no más alto que la rodilla de Jackson, tropezó y cayó, sus pequeñas manos arañando la tierra. Sintió un nudo en el pecho. El mando está equivocado, murmuró, casi para sí mismo. Bass lo escuchó de todos modos. Se acercó, con la voz baja y cortante. Vuelve a decir eso, Reed, y te acusaré de insubordinación. Nosotros no tomamos las decisiones. Las seguimos. ¿Quieres morir por esos alienígenas? Adelante. Pero no nos arrastres contigo. Él la miró fijamente, sin inmutarse. ¿Y si fueran nuestros niños ahí abajo? ¿Nuestras familias? No son nuestros, espetó ella. Esa es la diferencia. Antes de que pudiera responder, un grito cortó la tensión. El soldado Ruiz corría desde la tienda de comunicaciones, con el rostro pálido. Sargento, teniente, los Bryce se mueven rápido. ETA, 20 minutos. Titubeó, tragando con fuerza. El mando tiene nuevas órdenes. Jackson se giró, con un nudo de temor en el estómago. ¿Qué órdenes? La voz de Ruiz tembló. Están enviando bombarderos, carga completa. Quieren arrasar el valle. Bryce, Krembar, todo. Sin sobrevivientes. Por un momento, el mundo se quedó en silencio. Jackson miró a Ruiz, luego a Bass, cuyo rostro se había endurecido como piedra. En el valle, los gritos de los Krembar se alzaron de nuevo, más fuertes ahora, como si sintieran la sombra acercándose. Suplicaban ayuda, y la humanidad, al parecer, ya había decidido su respuesta. El aire en el campamento se espesó con tensión, un silencio pesado roto solo por el zumbido lejano de los drones y los lamentos distantes de los Krembar. Jackson Reed se quedó clavado en el lugar, con las manos apretadas en puños, el peso de las palabras de Ruiz hundiéndose en él como plomo. Bombarderos, carga completa, sin sobrevivientes. No era solo una táctica. Era una masacre, un borrador frío y calculado de todo lo que estaba en ese valle. Los Bryce, seguro, pero también los Krembar. Esas almas temblorosas y desesperadas que se atrevieron a esperar que la humanidad fuera su salvación. La teniente Bass rompió el silencio primero, con su voz cortando la bruma. Ya lo escuchaste, Reed. Prepara a tu escuadra. Nos retiramos a las posiciones secundarias. Los bombarderos llegarán en 15 minutos. Se dio la vuelta, ladrando órdenes a los demás, sus botas crujiendo en la grava como si nada hubiera cambiado, como si las vidas abajo no importaran. Jackson no se movió. Sus ojos estaban fijos en el valle, en ese pequeño niño Krembar aún tirado en la tierra, sus brazos delgados buscando algo, alguien que no vendría. Podía sentir el pulso martilleando en su cuello, el calor subiendo en su pecho. No podemos permitir que esto ocurra, dijo, más alto de lo que pretendía. Algunas cabezas se giraron, soldados deteniéndose a medio paso, sus rostros una mezcla de agotamiento e inquietud. Bass se dio la vuelta, con los ojos entrecerrados. ¿Qué demonios acabas de decir? ¿Me escuchaste?, espetó Jackson, avanzando hacia ella. No somos animales. No eliminamos civiles, niños, solo porque el mando dice que es conveniente. Tiene que haber otra manera. Ella soltó una risa corta y amarga que no llegó a sus ojos. ¿Otra manera? ¿Qué? ¿Vas a bajar ahí y luchar contra los Bryce mano a mano? ¿Vas a salvar la galaxia con tu corazón sangrante? Se acercó a él, su voz bajando a un siseo. Esto no es un maldito cuento, Reed. No tenemos opciones. Los Bryce llegarán a ese valle. Nos superarán después.
¿Quieres salvar a esos alienígenas? Estás intercambiando nuestras vidas por las suyas. Él sostuvo su mirada, con la respiración entrecortada. ¿Y qué somos si los dejamos morir? ¿Qué nos queda? Por un segundo, algo titiló en sus ojos. Duda, tal vez, o el fantasma del remordimiento, pero desapareció tan rápido como vino. Somos soldados, dijo fríamente. Eso es lo que queda. Ahora muévete, o te pondré en esposas. El campamento zumbaba a su alrededor, los soldados corriendo para obedecer, pero los pies de Jackson seguían plantados. Podía escuchar a los drones Bryce ahora, un zumbido bajo y amenazante que crecía por segundos. Arriba, el cielo se oscureció cuando los primeros bombarderos humanos aparecieron, formas negras y elegantes cortando las nubes, sus motores rugiendo sordamente. El tiempo se escapaba, y con él, cualquier posibilidad de cambiar lo que venía. El soldado Ruiz rondaba cerca, nervioso. Sargento, ella tiene razón. Tenemos que irnos. Los Bryce. Cállate, Ruiz, espetó Jackson, con la voz cruda. No lo decía en serio. Ruiz era solo un niño, apenas 19, muerto de miedo. Pero la ira se desbordaba ahora, una inundación que no podía detener. Volvió a mirar al valle, levantando los binoculares de nuevo. Los Krembar se movían, algunos arrastrándose hacia la cresta en un último y patético impulso. Sabían, de alguna manera, sabían lo que venía. Uno de ellos, tal vez un anciano, con sus ropas destrozadas y manchadas, levantó la cabeza y cruzó su mirada con él a través de las lentes. Incluso desde esa distancia, Jackson sintió el peso de esa mirada, la acusación silenciosa en ella. Confiamos en la paz. El viento parecía susurrar de nuevo, y juró que vio los labios del anciano moverse, formando las palabras. Luego colapsó, su cuerpo desmoronándose en la tierra, y el niño de antes se arrastró a su lado, sacudiéndolo con manos pequeñas y frenéticas. Jackson dejó caer los binoculares, con el pecho agitado. No podía respirar, no podía pensar más allá de la imagen grabada en su mente. «Que se joda esto», murmuró. Y antes de que Bass pudiera detenerlo, tomó su rifle y comenzó a bajar por la ladera. «Reed», gritó ella, con la voz aguda de furia. «Regresa aquí, idiota. Es una orden». No se detuvo. El terreno era irregular, las rocas resbalaban bajo sus botas. Pero siguió adelante, impulsado por algo que no podía nombrar. Rabia, culpa, un pedazo de humanidad que no estaba listo para dejar morir. Detrás de él, escuchó a Bass maldiciendo, el ruido de equipo mientras alguien, tal vez Ruiz, comenzaba a seguirlo. Los bombarderos estaban más cerca ahora, sus sombras barriendo el valle como buitres sobre un cadáver. Abajo, los Krembar lo vieron venir. Algunos se pusieron de pie tambaleándose, sus gritos cambiando de desesperación a algo más. Esperanza. Frágil y fugaz. El niño levantó la vista, sus enormes ojos brillando en la luz que se desvanecía, y el corazón de Jackson dio un vuelco. No tenía un plan, no sabía qué haría cuando los alcanzara, pero no podía quedarse de pie y verlos arder. Entonces llegó la primera explosión. Un estruendo ensordecedor partió el aire, y el valle estalló en fuego, una pared de calor y metralla rugiendo por la ladera. Jackson se lanzó al suelo, el impacto le quitó el aliento de los pulmones. Gritos, humanos, Krembar, no podía distinguirlos, llenaron el caos mientras la tierra temblaba debajo de él. Levantó la cabeza, tosiendo entre cenizas y humo, y vio a los bombarderos girando para otra pasada. Los Krembar habían desaparecido. Donde estaban, no había más que un cráter, una herida humeante en la tierra. El niño, el anciano, los otros 100, todos cenizas ahora, esparcidas en el viento. Jackson miró fijamente, sus manos hundiéndose en la tierra, un rugido creciendo en su garganta que no dejó salir. Arriba, la voz de Bass cortó el zumbido en sus oídos. ¿Contento ahora, Reed? ¿Ves lo que te dan tus heroísmos? Estaba en la cresta, silueteada contra el cielo ardiente, su rostro una máscara de disgusto. Él no respondió. No podía. El valle era un cementerio, y la humanidad había apretado el gatillo.
Jackson Reed yacía desparramado en la tierra, con el sabor de la ceniza espeso en su lengua, la ruina humeante del valle extendiéndose ante él. Los bombarderos rugían arriba, su segunda pasada pintando el cielo con rayas de fuego, y la tierra tembló cuando otro estallido desgarró lo poco que quedaba. Ya no podía escuchar a los Crembar. Sin gritos, sin súplicas, solo el crepitar de las llamas y el zumbido de los motores. Se habían ido, borrados en un instante, y él había llegado demasiado tarde. Sus manos arañaban la tierra, los dedos hundiéndose en el suelo quemado como si pudiera traerlos de vuelta, deshacer la elección que la humanidad había hecho. Pero no quedaba nada que salvar. El rostro del niño, esos ojos grandes y suplicantes, destellaron en su mente, y un sonido se arrancó de su garganta, medio sollozo, medio grito, tragado por el viento. Arriba, la sombra de Baz se alzaba, sus botas crujiendo mientras bajaba por la ladera. «Levántate, Reed», espetó, su voz como un látigo. «Terminaste de jugar al mártir. Tenemos Bryce acercándose, y no voy a perder más hombres por tus tonterías». Lo agarró del brazo, levantándolo con una fuerza que desmentía su figura delgada. Él tropezó, con las piernas temblorosas, pero no resistió. Aún no. No tenían que morir, dijo con voz áspera, cruda por el humo y la rabia. ¿Podríamos saber qué? Lo cortó Baz, empujándolo hacia la cresta. ¿Morir con ellos? ¿Crees que al mando le importa tu conciencia? Sus ojos eran duros, pero ahora había una grieta en su armadura, un temblor en su mandíbula. No podía ocultarlo. Los Bryce están a 10 minutos. ¿Viste los drones? Ese valle estaba perdido de cualquier manera. Jackson se soltó, girándose para enfrentarla, con el pecho agitado. Perdido. Eran personas, Baz, niños, y los convertimos en cenizas porque era más fácil. Señaló el cielo, donde los bombarderos giraban para una última pasada. Eso es lo que somos ahora, cobardes que bombardean civiles y lo llaman estrategia. Ella retrocedió un segundo, luego se acercó, su voz baja y venenosa. No lo entiendes, ¿verdad? Esto no se trata de lo correcto o lo incorrecto. Se trata de sobrevivir, de nosotros, de la humanidad. ¿Quieres llorar por alienígenas mientras los Bryce destrozan nuestras últimas colonias? Adelante. Pero no esperes que te entierre. Antes de que pudiera responder, un crujido agudo partió el aire. No una bomba esta vez, sino disparos. En la cresta, el soldado Ruiz gritó, su rifle destellando mientras los drones Bryce aparecían, sus alas dentadas brillando en la luz del fuego. El campamento estalló en caos, soldados buscando cobertura mientras el enemigo se acercaba. La ira de Jackson se congeló, reemplazada por la claridad fría del instinto. Los Crembar se habían ido, pero la lucha no. Tomó su rifle, el peso anclándolo, y corrió hacia la cresta, con Baz a su lado. El valle ardía abajo, un testimonio de la piedad de la humanidad y su precio. La cresta era una tormenta de caos, una línea irregular de tierra y acero iluminada por destellos de cañones y el brillo verde espeluznante de los drones Bryce. Jackson Reed llegó al suelo corriendo, su rifle ladrando mientras disparaba contra el enjambre. Los drones eran rápidos, demasiado rápidos, zigzagueando por el aire como avispas, sus garras cerradas cortando todo lo que se movía. Un grito atravesó el ruido, agudo y húmedo. Jackson vio a un soldado, el cabo Hayes, caer, con el pecho abierto por las pinzas de un dron. La sangre salpicó la tierra, y el dron giró para otro golpe antes de que las balas de Jackson destrozaran sus alas, haciéndolo estrellarse en un montón de metal chispeante. Reed, flanco izquierdo. La voz de Baz atravesó el estruendo, y él giró, divisando 3 drones más lanzándose hacia las cajas de municiones. Disparó de nuevo, las balas atravesando quitina y circuitos, pero había demasiados. El aire zumbaba con sus alas, un murmullo implacable que ahogaba los gritos del escuadrón. A su lado, Ruiz estaba de rodillas, su rifle temblando en sus manos mientras disparaba, su joven rostro surcado de sudor y terror. «Mantengan la línea», gritó Baz, su arma destellando mientras derribaba un dron en pleno vuelo. Era una máquina,
precisa e inflexible, pero incluso ella no podía ocultar la tensión en su voz. Los Bryce no se detenían. Nunca lo hacían. Por cada dron que derribaban, dos más parecían surgir del humo, sus ojos brillantes fijos en el campamento. La respiración de Jackson venía en jadeos entrecortados, sus brazos doloridos mientras recargaba. El valle aún ardía abajo, un mar de naranja y negro, las cenizas de los Krembar mezclándose con el viento que subía por la ladera. No podía mirarlo. No podía dejar que su mente volviera al rostro de ese niño. No ahora. Pero la culpa lo carcomía, un dolor sordo bajo la adrenalina, susurrando que esto era su culpa. Si hubiera actuado más rápido, discutido con más fuerza, tal vez. Un dron se lanzó hacia él, sus garras chasqueando a 1 centímetro de su garganta. Retrocedió, disparando a quemarropa, y la cosa explotó en una lluvia de chispas. Sus oídos zumbaban, su visión se nubló por un segundo, pero lo sacudió. No había tiempo para pensar, no había tiempo para sentir. La cresta se desmoronaba, los soldados caían uno por uno, y los Bryce se acercaban a la línea de suministro, el último hilo que sostenía la defensa de la humanidad. Los bombarderos terminaron. Gritó Ruiz, su voz quebrándose mientras esquivaba un dron que se abalanzaba. El mando dice que no hay más apoyo. Se redirigen al frente este. Bass maldijo fuerte y con saña, colocando un cargador nuevo en su rifle. Nos están dejando morir aquí. Le lanzó una mirada a Jackson, sus ojos ardiendo con algo entre furia y traición. ¿Contento ahora, Reed, con tus queridos Krembar? No respondió. No podía encontrar las palabras. Los bombarderos se habían ido. Su trabajo estaba terminado. Y el campamento estaba solo. La ironía dolía. La humanidad había quemado el valle para detener a los Bryce. Y ahora el enemigo estaba aquí de todos modos, destrozando sus filas como si fueran papel. Toda esa muerte, todas esas cenizas, y no había cambiado nada. Un nuevo sonido irrumpió en el caos, un rugido grave y gutural desde el fondo del valle. Jackson arriesgó una mirada por el borde, y su sangre se heló. A través del humo, surgían formas. Tropas terrestres Bryce, bestias colosales el doble de grandes que un hombre, sus cuerpos blindados brillando mientras trepaban por la ladera. Los drones eran solo la vanguardia. Esto era el verdadero asalto. «Retrocedan», gritó Bass. Línea secundaria, ahora. Los soldados corrieron, arrastrando a los camaradas heridos mientras los drones presionaban su ventaja. Jackson agarró a Ruiz por el cuello, levantándolo mientras una garra rozaba la pierna del chico, dibujando una fina línea de sangre. Ruiz gritó, pero siguió moviéndose, cojeando detrás de Jackson mientras se retiraban a la trinchera de respaldo. La trinchera era poco profunda, apenas a la altura del pecho. Pero era algo. Jackson se dejó caer, con la espalda contra la pared de tierra, y miró por el borde. Los Bryce se acercaban rápido, sus garras arrancando la tierra, sus mandíbulas chasqueando en un ritmo nauseabundo. Disparó, el retroceso sacudiéndole el hombro, y una de las bestias se tambaleó, con un líquido negro brotando de su cabeza. Pero había docenas más, una marea de muerte rodando hacia ellos. Bass aterrizó a su lado, su rostro cubierto de hollín y sudor. «No podemos mantener esto», dijo, con voz baja, casi resignada. «No sin apoyo aéreo. No sin más hombres». Jackson apretó los dientes, su mente acelerada. «Entonces hagamos que paguen por cada centímetro». No sabía si lo creía, no sabía si quedaba algo por lo que luchar, pero no podía detenerse ahora. Los Krembar se habían ido. El valle era ceniza, y los Bryce estaban aquí. Todo lo que le quedaba era el rifle en sus manos y la rabia en sus entrañas. Ruiz gimió a su lado, sujetando su pierna sangrante. «Sargento, vamos a morir. ¿Verdad?» Jackson no lo miró. No se atrevía. «Aún no», dijo, y disparó de nuevo, el eco del disparo resonando en la noche mientras el enjambre Bryce se acercaba. La trinchera era un ataúd, una cicatriz poco profunda en la tierra que apestaba a sangre y pólvora. Jackson Reed se agachó, su rifle escupiendo fuego en la noche mientras las tropas terrestres Bryce subían por la cresta.
Sus cuerpos blindados brillaban en la luz parpadeante del valle en llamas, una pared de garras y dientes que no retrocedía, no se detenía. Cada disparo que hacía se sentía como una súplica, una resistencia desesperada y fútil contra lo inevitable. A su lado, Ruiz temblaba, sus manos torpes con su arma, su pierna herida goteando rojo en la tierra. «Sigue disparando, pequeño», gritó Jackson, con la voz áspera como grava. Colocó un nuevo cargador en su rifle, el clic resonando en el caos, y apuntó. Una bestia Bryce se alzaba cerca, sus mandíbulas chasqueando, y él le metió 3 balas en el cráneo. Colapsó, retorciéndose, pero otra tomó su lugar. Y luego otra. Eran interminables, una marea de pesadilla que tragaba la tierra centímetro a centímetro. Bass estaba a su derecha, su rostro una máscara de concentración sombría mientras lanzaba una granada por el borde de la trinchera. La explosión iluminó la noche, destrozando a 2 Bryce en pedazos de quitina y sangre, pero el estallido apenas detuvo su avance. «Se nos acaba el tiempo», gritó, agachándose mientras una garra pasaba por encima de la trinchera, fallando su cabeza por centímetros. El radio estaba muerto. El mando los había abandonado. Jackson no respondió, no podía gastar el aliento. Su mundo se había reducido al retroceso del rifle, al calor de los casquillos gastados, al rugido del enemigo. Pero las palabras de Bass se hundieron, frías y pesadas. Abandonados. Los bombarderos se habían ido. La línea de suministro estaba perdida. Y ahora los superiores los habían dejado solos. 20 años de guerra. Y así terminaba. No con una resistencia, sino con un encogimiento de hombros desde arriba. Ruiz soltó un sollozo ahogado, su rifle resbalando mientras un dron zumbaba arriba, sus garras arañando el borde de la trinchera. Jackson se lanzó, empujando al chico hacia abajo mientras el ataque del dron rasgaba una herida en la tierra donde había estado la cabeza de Ruiz. «Quédate conmigo», ladró, arrastrando a Ruiz hacia arriba. Los ojos del chico estaban abiertos, salvajes de miedo, pero asintió, buscando torpemente su arma. Los Bryce estaban en la trinchera ahora, sus garras cortando hacia abajo, forzando al escuadrón a dispersarse. Jackson disparó a quemarropa, el destello del cañón quemándole la visión, y una bestia retrocedió, con sangre rociando su cara. Se limpió, el hedor quemándole la nariz, y vio a Bass luchando con otra, su cuchillo enterrado en su costado. Ella giró la hoja, gruñendo, y la cosa chilló antes de colapsar. Pero venían más, sus números creciendo como una inundación. «No podemos mantener esto», gritó el soldado Chen desde el extremo de la trinchera, su voz quebrándose mientras un Bryce lo arrastraba, sus piernas pateando inútilmente. Jackson giró para disparar, pero era demasiado tarde. El grito de Chen se cortó en un crujido húmedo, y la bestia arrojó su cuerpo como basura. El estómago de Jackson dio un vuelco, la bilis subiendo a su garganta. Chen se había ido. Hayes se había ido. La mitad del escuadrón ya estaba muerto, su sangre empapando la cresta. ¿Y para qué? Los Krembar eran cenizas. El valle estaba perdido. Y los Bryce seguían viniendo. Había luchado por algo, cualquier cosa, pero se le escapaba de las manos, disolviéndose en humo y ruina. Bass lo agarró del brazo, su agarre magullándolo. «Reed, tenemos una oportunidad. Retrocede a las cuevas. 2 clics al oeste. Nos reagrupamos, sobrevivimos». Sus ojos eran feroces, pero había una grieta en su voz, una súplica que no admitiría. Él dudó, su mirada saltando al resplandor del valle, luego a Ruiz, que se aferraba a su rifle como a un salvavidas. Las cuevas podrían comprarles tiempo, pero se sentía como huir, como abandonar la lucha que había comenzado cuando corrió por esa ladera. Los gritos de los Krembar resonaban en su cráneo. «Confiamos en la paz». Y ahora el grito de Chen se unía a ellos, un coro de fracasos. Un Bryce se lanzó sobre la trinchera, sus garras apuntando a Bass. Jackson la empujó a un lado, blandiendo su rifle como un garrote. El culatazo golpeó la cabeza de la bestia, haciéndola tambalearse, y disparó hasta que cayó, su cuerpo desplomándose en la trinchera. Estaba jadeando, sus brazos temblando,
pero se giró hacia Buzz. Vayan, saquen a Ruiz. Yo los cubro. La mandíbula de Buzz se tensó, pero no discutió. No esta vez. Levantó a Ruiz, el chico tambaleándose mientras lo arrastraba hacia el oeste. No mueras, Reed, murmuró. Luego se fueron, desapareciendo en el humo. Jackson enfrentó al enjambre solo, la trinchera una fortaleza desmoronándose. Los Bryce estaban por todas partes, sus ojos brillando como brasas, sus garras desgarrando la tierra. Disparó, recargó, disparó de nuevo, cada disparo un desafío que apenas sentía. La cresta estaba perdida. El escuadrón se estaba rompiendo. Y la piedad de la humanidad se había convertido en cenizas mucho antes de que cayeran las bombas. No sabía si llegaría a las cuevas. No sabía si importaba. Pero lucharía hasta el final porque era todo lo que le quedaba. La trinchera era un matadero ahora, una herida irregular en la cresta cubierta de cuerpos, humanos y Bryce por igual. Jackson Reed estaba solo, el cañón de su rifle brillando caliente, el aire espeso con el hedor a metal quemado y sangre. El enjambre Bryce avanzaba, una pared implacable de garras y quitina, sus ojos brillantes cortando el humo como linternas en la niebla. Disparó hasta que el cargador hizo clic vacío, luego blandió el rifle como un bate, golpeándolo contra el cráneo de una bestia. Esta se tambaleó, y él le dio una patada en la cara, sintiendo el crujido de su exoesqueleto ceder. Su respiración venía en jadeos, sus pulmones ardiendo de ceniza y agotamiento. La cresta era una causa perdida, el escuadrón disperso o muerto, y las cuevas a las que Buzz había huido parecían estar a una vida de distancia. No sabía si ella lo había logrado, no sabía si Ruiz seguía vivo. Todo lo que sabía era el peso de su rifle, el dolor en sus brazos, y el rugido del enemigo que no lo dejaba descansar. Un dron Bryce chilló arriba, lanzándose bajo, y Jackson se arrojó al suelo mientras sus garras rasgaban el aire donde había estado. Rodó, tomando una pistola de un soldado caído, tal vez de Chen, el mango aún caliente, y disparó hacia arriba. El dron giró, estrellándose en la trinchera en una explosión de chispas, sus patas temblorosas rozando su brazo. Lo apartó de una patada, poniéndose de pie, y vio a las tropas terrestres acercándose, sus formas colosales bloqueando el horizonte. Estaba rodeado. Sin cobertura, sin refuerzos. El fuego del valle proyectaba sombras largas, convirtiendo a los Bryce en monstruos de algún infierno antiguo. La mente de Jackson volvió a los Crembar, a las pequeñas manos de ese niño en la tierra, y una risa amarga se arrancó de su garganta. Había intentado salvarlos, y ahora moriría aquí en una cresta empapada en sus cenizas. La piedad de la humanidad, sin duda. Una bestia cargó, sus garras cortando, y Jackson se agachó, metiendo la pistola en su vientre. Apretó el gatillo, el retroceso sacudiéndole la muñeca, y un líquido negro roció su pecho mientras colapsaba. Otra vino desde el lado, y él giró, disparando a ciegas. El disparo falló, y la garra del Bryce alcanzó su hombro, desgarrando su armadura. El dolor estalló, caliente y agudo, y tropezó, con sangre goteando por su brazo. Cayó al suelo con fuerza, la pistola resbalando de su agarre. El Bryce se alzaba sobre él, sus mandíbulas chasqueando, y por un momento pensó que esto era todo, el final que se había ganado. Pero entonces un rugido partió el aire, no de la bestia, sino de arriba. La luz inundó la trinchera, cegadora y blanca, y el Bryce retrocedió, chillando mientras estallaban disparos. No suyos, sino de alguien más. Jackson entrecerró los ojos a través de la bruma, su corazón latiendo con fuerza. Una nave de desembarco flotaba abajo, sus motores levantando polvo, sus cañones automáticos disparando contra el enjambre. Soldados en armadura negra, refuerzos, no del mando, saltaron de su bahía, sus armas cortando a los Bryce como una guadaña. Una de ellos aterrizó cerca de Jackson, una mujer con el rostro lleno de cicatrices y una insignia de capitán. «Reed», gritó por encima del caos, levantándolo. «¿Sargento Jackson Reed?» Él asintió, aturdido, su hombro gritando mientras ella lo arrastraba hacia la nave. «¿Quién es?» «Tercera flota irregular», dijo,
disparando a un Bryce con su mano libre. Escuchamos su llamada de socorro. El mando los dio por perdidos, pero nosotros no abandonamos a los nuestros. La rampa de la nave estaba cerca, sus motores zumbando, pero Jackson dudó, sus ojos saltando a la cresta. Mi escuadra, Bass, Ruiz, están en las cuevas. Los encontraremos, espetó la capitán, empujándolo a bordo. Pero no sirves de nada muerto. Muévete. Tropezó por la rampa, colapsando contra un mamparo mientras la nave despegaba. A través de la bahía abierta, vio la cresta encogerse, los Bryce pululando sobre ella como hormigas sobre un cadáver. Los irregulares contraatacaban, su potencia de fuego manteniendo la línea por ahora. Su hombro palpitaba, sus manos temblaban, pero estaba vivo. Contra todo pronóstico, estaba vivo. La capitán se agachó a su lado, su rostro lleno de cicatrices ilegible. Tú eres el que corrió por los Krembar, ¿verdad? Lo escuché por las comunicaciones antes de que se cortaran. La mandíbula de Jackson se tensó, el recuerdo del fuego del valle arañándolo. No lo salvé, murmuró. No salvé a nadie. Ella lo estudió, luego asintió como si entendiera más de lo que había dicho. Aún no, tal vez. Pero sigues aquí. Eso es algo. La nave giró con fuerza, dirigiéndose al oeste hacia las cuevas, y Jackson se recostó, cerrando los ojos. Los Krembar se habían ido. La cresta estaba perdida, y la mitad de su escuadrón estaba muerto. Pero la lucha no había terminado. No para él, no para Bass, no para los restos de humanidad aún aferrados a esta guerra. Había fallado una vez. No lo haría de nuevo. La nave surcaba el cielo lleno de humo, sus motores gimiendo mientras volaba bajo sobre el terreno irregular. Jackson Reed se desplomó contra el mamparo, el dolor en su hombro desgarrado palpitando con cada sacudida. La sangre empapaba su manga, pegajosa y caliente, pero apenas la sentía. Su mente estaba en otra parte, repitiendo la caída de la cresta, el enjambre Bryce, las cenizas de los Krembar. Las palabras de la capitán resonaban en su cráneo. Sigues aquí. Eso es algo, tal vez. Pero no se sentía suficiente. La mujer con cicatrices, la capitán Maratulli, se presentó, estaba al borde de la rampa, ladrando órdenes por sus comunicaciones. Equipo Alfa, aseguren la entrada de la cueva. Bravo, busquen sobrevivientes. Tenemos Bryce pisándonos los talones. Muévanse rápido. Su voz era de acero, pero sus ojos se desviaban hacia Jackson de vez en cuando, evaluándolo como si fuera un rompecabezas que aún no había resuelto. Él se obligó a sentarse, haciendo una mueca mientras el movimiento desgarraba su herida. Bass y Ruiz están ahí dentro si siguen vivos, dijo, con la voz raspada por el humo y la culpa. No añadió el resto. Si no los maté yo también. Tully asintió, sin mirarlo. Los encontraremos. La tercera flota no abandona a los suyos. No como el mando. Había veneno en esa última palabra. Una amargura que Jackson reconoció. Los irregulares no eran militares regulares. Tal vez unidades rebeldes, o restos de colonias que el mando había dejado pudrirse. Quienesquiera que fueran, habían venido cuando nadie más lo hizo. La nave giró bruscamente, descendiendo hacia un grupo de cuevas talladas en un afloramiento rocoso. A través de la bahía abierta, Jackson vio destellos de disparos abajo. Irregulares. Enfrentándose a exploradores Bryce, sus armaduras negras destacando contra la piedra gris. La nave tocó tierra con fuerza, la rampa abriéndose de golpe, y Tully le hizo un gesto para avanzar. Todavía puedes disparar. Reed tomó un rifle del estante, ignorando el pinchazo de dolor en su hombro. Sí, vamos. La entrada de la cueva era un caos de sombras y ecos, el aire húmedo y frío tras el calor del valle. Jackson se movió detrás de Tully, sus botas resbalando en la grava suelta mientras avanzaban más adentro. Los irregulares se desplegaron adelante, sus linternas cortando la penumbra, sus armas listas. Los Bryce no habían llegado tan lejos. Aún no. Pero el distante roce de garras le decía que no estarían lejos. Bass. Ruiz. ¿Están aquí? Llamó Jackson, su voz rebotando en las paredes. No hubo respuesta,
Solo el goteo del agua y el crepitar de las comunicaciones mientras el equipo de Tully informaba. Su pecho se apretó. Si se habían ido. Si los había perdido también. Un gemido débil vino de un túnel lateral. Débil pero vivo. Jackson corrió, con Tully maldiciendo mientras lo seguía. Al doblar una curva, los encontró. Vas desplomada contra la pared, su pierna torcida en un ángulo malo, y Ruiz a su lado, pálido y temblando, sus manos presionando una herida en su costado. Estaban vivos. Apenas. ¿Reed? Vas raspó, sus ojos vidriosos pero agudos. Maldito estúpido. Pensé que estabas muerto. Igual tú, dijo, arrodillándose a su lado. El alivio lo golpeó fuerte, pero fue fugaz. La respiración de Ruiz era superficial, su sangre formando un charco en la piedra. Jackson arrancó su manga, presionándola contra la herida. Aguanta, pequeño. Tenemos ayuda. Tully se agachó a su lado, sacando un botiquín de su mochila. Está mal, murmuró, inyectando algo a Ruiz que lo hizo jadear. Tenemos que moverlo ahora. Bass agarró el brazo de Jackson, su agarre débil pero feroz. ¿La cresta? ¿Lo hicimos? Se perdió, dijo él, con voz plana. Los Bryce la tomaron. El mando nos dejó. Estos tipos, asintió hacia Tully, son todo lo que tenemos. El rostro de Bass se endureció, un destello del viejo fuego regresando. Entonces hacemos que valga la pena. La cueva tembló, el polvo lloviendo del techo mientras un rugido resonaba desde afuera. Los Bryce se acercaban. Tully se puso de pie, su rostro lleno de cicatrices sombrío. Nos han encontrado. Mantenemos aquí o morimos aquí. Tú decides, Reed. Miró a Bass, a Ruiz, a los irregulares formando una línea defensiva. Los gritos de los Crembar resonaban en su memoria, una deuda que no podía pagar. Pero estas personas, estos sobrevivientes maltrechos y obstinados, aún estaban aquí. Levantó su rifle, el peso estabilizándolo. Mantenemos. Estabilicen a Ruiz, luego luchamos. Tully sonrió, una rara grieta en su armadura. Buena elección. El primer Bryce irrumpió en el túnel, una sombra colosal de garras y furia. Jackson disparó, el retroceso sacudiéndole el hombro herido, y la bestia se tambaleó. Detrás, venían más, sus ojos brillando en la oscuridad. Los irregulares abrieron fuego, una tormenta de balas y granadas, y la cueva se convirtió en un campo de batalla, estrecho, brutal, implacable. Jackson luchó junto a ellos. Cada disparo un desafío. Cada aliento una negativa a quebrarse. Los Crembar se habían ido. La cresta era ceniza. Pero esto podía hacerlo, por Bass, por Ruiz, por los restos de humanidad que aún ardían en la oscuridad. La cueva era un crisol, un túnel sofocante de piedra y sangre donde cada sonido se amplificaba. El crujido de los rifles, el chirrido de las garras Bryce, los jadeos entrecortados de los moribundos. Jackson Reed estaba hombro con los irregulares, su rifle destellando mientras el enemigo avanzaba. El aire estaba espeso con polvo y el olor acre de la pólvora, su hombro herido gritando con cada disparo. Pero no se detenía. No podía. No con Bass y Ruiz detrás de él. No con los Bryce acercándose. La capitán Tully luchaba como un demonio, su rostro lleno de cicatrices iluminado por los destellos de los cañones mientras descargaba contra una bestia Bryce, su sangre salpicando las paredes. «Empúllenlos atrás», rugió, lanzando una granada que estalló en una explosión de fuego y metralla. La cueva tembló, las rocas cayendo del techo, pero los Bryce seguían viniendo, tropas terrestres colosales ahora, sus cuerpos blindados encogiéndose de hombros ante las balas como si fueran lluvia. El cargador de Jackson se agotó, y sacó un cuchillo de su bota, cortando a una bestia que se lanzó demasiado cerca. La hoja se hundió en su garganta, y él la giró, la sangre caliente empapando sus manos mientras colapsaba. Retrocedió, jadeando, y vio la línea tambaleándose, los irregulares cayendo, sus gritos tragados por el caos. La cueva era demasiado estrecha, el enemigo demasiado numeroso. Estaban perdiendo. Reed. La voz de Bass cortó, débil pero urgente. Se giró,
viéndola apoyada contra la pared, con Ruiz a su lado. Tully había estabilizado al chico, pero estaba inconsciente, su pecho apenas subiendo. La pierna de Baz era inútil, su rostro pálido, pero se arrastró hacia arriba, con una pistola en su mano temblorosa. «No vamos a morir aquí», gruñó, disparando a un dron que zumbaba demasiado cerca. «No así». Él asintió, una resolución sombría asentándose en su estómago. «No hoy». Tomó un rifle de un soldado caído, revisando las municiones. Medio cargador, mejor que nada, y se unió a la lucha. Los Bryce estaban en el punto de estrangulamiento ahora, un embudo de muerte, y los irregulares se reducían a un puñado. Tully gritaba órdenes, su voz quebrándose mientras una garra rozaba su brazo. Pero no flaqueaba. Entonces la cueva retumbó, no por granadas, sino por algo más profundo, una vibración que sacudió los huesos de Jackson. Los Bryce se detuvieron, sus cabezas inclinándose, y un nuevo sonido se alzó, un zumbido bajo y chirriante desde las profundidades del túnel. Las comunicaciones de Tully crepitaron, una voz rompiendo la estática. «Cargas puestas, capitán». 30 segundos. La sangre de Jackson se heló. «Cargas». Tully encontró su mirada, su expresión dura. «Último recurso, colapsar la cueva. ¿Los llevamos con nosotros o salimos ahora?» Su mente corría. Ruiz no podía moverse. No lo suficientemente rápido. Baz apenas podía estar de pie. Miró a los Bryce, luego a su escuadrón, el peso aplastándolo. «Vayan», dijo, con voz firme a pesar del dolor. «Saquen a Ruiz. Yo los detendré». Baz maldijo fuerte y furiosa. «Reed, no te atrevas». «Cállate, teniente», espetó, cortándola. «Es una orden». Se giró hacia Tully. «Llévenlos a la nave. Les daré tiempo». La mandíbula de Tully se tensó, pero asintió, con un destello de respeto en sus ojos. 10 segundos, Reed. Luego terminas. Ella levantó a Ruiz sobre su hombro, con Baz cojeando detrás, protestando incluso mientras Tully la arrastraba. Jackson enfrentó a los Bryce solo, el zumbido creciendo más fuerte, las paredes temblando. Disparó, cada disparo un rugido de desafío. Y cuando las municiones se agotaron, usó el rifle como garrote, golpeándolo contra garras y cráneos. Las cenizas de los Krembar, el grito de Chen, la caída de la cresta, lo alimentaban. Un fuego que ardía más allá del dolor. No salvaría a todos, pero salvaría a quienes pudiera. Las cargas detonaron. El mundo estalló en ruido y piedra, el techo colapsando mientras Jackson se lanzaba a cubrirse. Las rocas enterraron a los Bryce, sus chillidos silenciados, y el polvo ahogó el aire. Tosió, gateando por los escombros, su cuerpo gritando, pero el túnel adelante estaba despejado. El equipo de Tully había salido. Tropezó al ponerse de pie, los motores de la nave rugiendo afuera. Manos lo agarraron, irregulares, tirando de él a bordo mientras la cueva colapsaba por completo, sellando a los Bryce bajo toneladas de escombros. La rampa se cerró, y la nave despegó. El campo de batalla se reducía abajo, un desierto de cenizas y ruinas. Baz se desplomó a su lado, su rostro surcado de tierra y lágrimas que nunca admitiría. Ruiz gimió, vivo, con los médicos trabajando en él. Tully estaba al timón, su voz baja mientras informaba. Cresta perdida, sobrevivientes asegurados. Jackson miró por la ventana, el resplandor del valle desvaneciéndose en la distancia. Los Krembar se habían ido. Los Bryce estaban detenidos. Pero la guerra continuaba. Había luchado. Había sangrado. Y había salvado algo. A alguien. No era redención. Ni de cerca. Pero era suficiente para seguir adelante. La nave surcó la noche, llevando sus restos maltrechos de humanidad, y Jackson cerró los ojos, el peso de la ceniza asentándose en su alma. La galaxia había descartado a la humanidad como una especie insignificante de un rincón perdido. La Unión Galáctica, una vasta coalición de civilizaciones avanzadas, apenas reconocía la existencia de la Tierra. Era un planeta de primitivos, decían, tecnológicamente atrasado, políticamente fracturado e irrelevante militarmente.
Entonces llegó el Titán. Apareció en los confines del espacio controlado por la Unión, una monstruosidad de acero y fuego como nada que la galaxia hubiera visto. Más grande que las naves de guerra más grandes de la Armada Gerba, el Titán irradiaba un aura de poder crudo y desatado. Su casco, forjado con aleaciones desconocidas, absorbía los escaneos de sensores sin revelar sus secretos. Sus armas, silenciosas y ominosas, pulsaban con una firma de energía que desafiaba la clasificación. En el momento en que emergió, cada gran potencia en la Unión se congeló de miedo. El almirante Gotar del dominio Celtar fue el primero en hablar durante la reunión de emergencia del Consejo. Su forma holográfica parpadeaba sobre la mesa circular, sus escamas erizándose de inquietud. «Esto es un acto de guerra», gruñó. «Los humanos no deberían tener esta tecnología. Apenas eran capaces de viajar interestelar hace un siglo». Un coro de acuerdo siguió. La hegemonía Vanex, la Confederación Altari, incluso el colectivo diplomático Kerry, antes neutral. Todos murmuraban sus ansiedades a través de sus respectivos representantes. El canciller supremo de la Unión, un urbariano compuesto pero visiblemente conmocionado llamado Orotai, levantó un tentáculo para silenciar la sala. «No conocemos aún sus intenciones», dijo. «Debemos determinar si este titán viene en paz o en conquista». Un silencio frío siguió. Porque, en el fondo, todos sabían la verdad. La humanidad no estaba aquí para hablar. La humanidad había venido a hacer una declaración, y la galaxia nunca sería la misma. El Titán no transmitió un mensaje. No envió un enviado diplomático. Simplemente flotaba en el vacío como un depredador silencioso, sus motores zumbando con un poder que empequeñecía incluso a las naves de guerra más avanzadas de la Unión. Desde el puente de su nave de mando, el almirante Gotar observaba con una mezcla de incredulidad y temor. El dominio Celtar se enorgullecía de su destreza militar, presumiendo de flotas que habían aplastado civilizaciones enteras bajo su dominio. Sin embargo, en todos sus siglos de servicio, nunca había visto una nave como esta. Informe de estado. Ladró. Su oficial de sensores, un joven celtar nervioso, tragó con fuerza antes de responder. Almirante, hemos escaneado el Titán varias veces, pero nuestras lecturas son inconclusas. Su armadura absorbe la mayoría de nuestros escaneos. Lo poco que detectamos sugiere una salida de energía extrema. ¿Cómo de extrema? El oficial dudó. Al menos 10 veces los niveles de energía de nuestras naves de clase acorazado, posiblemente más. Un silencio pesado cayó sobre el puente. Eso era imposible. Las naves de guerra más poderosas de la Unión Galáctica, construidas durante milenios de avance tecnológico, operaban dentro de un rango conocido de energía. El Titán rompía esos límites. Gotar apretó sus garras. ¿Están sus armas activas? No hay carga detectable, almirante, pero su armamento es. El oficial dudó de nuevo, mirando su consola como si no pudiera creer lo que leía. Escúpelo, oficial. Sus armas son desconocidas. Algunas parecen ser cañones de riel, aceleradores de masa a una escala que nunca hemos visto. Otras emiten firmas de energía que no podemos categorizar. Pero hay una en particular, montada a lo largo de la columna de la nave. Está emitiendo suficiente energía residual para igualar las baterías principales de una flota entera combinada. La sangre de Gotar se heló. Una sola arma con el poder de fuego de una armada. Eso no era solo una nave de guerra. Era una amenaza de nivel de extinción. Abran un canal con el alto mando de la Unión Galáctica, ordenó. Dígales que podríamos estar lidiando con la especie más peligrosa de la galaxia. Al otro lado de la Unión, en las grandes cámaras del Consejo Supremo, los líderes galácticos discutían en pánico. Debemos enviar una flota, rugió un delegado. Debemos mostrar a estos humanos que no pueden intimidarnos y arriesgar la guerra, replicó otro. Ni siquiera sabemos si tienen intención de luchar. Orotai, el canciller supremo, observaba en silencio la transmisión en vivo del Titán. Cada instinto en su antiguo cuerpo le gritaba. Esto no era un farol. Los humanos habían enviado esta nave para ser vista. Era un mensaje, una advertencia.
Pero la advertencia no era para el liderazgo de la Unión. Era para toda la galaxia. Contacten al gobierno humano, dijo finalmente Orotai. Necesitamos entender exactamente con qué estamos lidiando. La sala quedó en silencio. Nadie se atrevió a contradecirlo. Momentos después, se envió una transmisión. Durante horas, no hubo respuesta. Y luego, cuando la galaxia menos lo esperaba, los humanos respondieron. Una sola transmisión. Solo 5 palabras. Frías. Simples. Inquietantes. Hemos terminado de ser ignorados. Las palabras resonaron en la Unión Galáctica como un tambor de guerra. La Cámara del Consejo Supremo cayó en un silencio mortal. La pantalla holográfica del Titán aún flotaba en el aire, un recordatorio sombrío de que la humanidad ya no era una mera nota al pie en los asuntos galácticos. Cada líder presente entendía el peso de esas palabras. El almirante Gotar, aún conectado a la reunión a través del canal seguro de su nave de mando, fue el primero en romper el silencio. No podemos permitir que esto escale. Si los humanos poseen siquiera la mitad del poder que sugiere esa nave, un conflicto armado podría. ¿Podría qué, almirante? Interrumpió el gran señor de la guerra Barak de la hegemonía Vanex, su figura peluda inclinándose agresivamente hacia adelante. ¿Costarnos unos pocos planetas, unas pocas flotas? La Unión ha aplastado rebeliones antes. ¿Qué hace a estos humanos diferentes? Orotai exhaló lentamente, sus tentáculos curvándose de irritación. Tal vez el hecho de que construyeron una nave de guerra en completo secreto, una que rivaliza con cualquier cosa que hayamos visto. La sala se llenó de murmullos. Ese era el verdadero horror. Las redes de inteligencia de la Unión se extendían por miles de mundos, incrustadas en cada especie importante. Deberían haber sabido si una nueva potencia estaba surgiendo. Pero no lo sabían. De alguna manera, la humanidad había ocultado esto. Y si habían escondido una nave de guerra, ¿cuántas más tenían? A bordo del Titán, el capitán Elías Mercer estaba en el puente de la primera nave de guerra humana en entrar al espacio galáctico. Las estrellas se extendían ante él como un océano interminable. Pero no era el vacío lo que captaba su atención. Eran las innumerables naves de guerra de la Unión formando un bloqueo a la distancia. Sus oficiales esperaban en un silencio tenso. ¿Alguna respuesta?, preguntó Mercer. La flota de la Unión mantiene la formación, respondió la teniente Rohr. No hay maniobras agresivas aún, pero definitivamente nos temen. Mercer permitió una pequeña sonrisa. Deberían temernos. Décadas de ser desestimados, subestimados, tratados como seres inferiores. Esos días habían terminado. La humanidad siempre había sido vista como débil, primitiva, atrasada. La Unión había dictado acuerdos comerciales que desangraron a la Tierra, había negado a la humanidad un asiento en la mesa, se había reído cuando protestaban. Así que la humanidad hizo lo que mejor sabía hacer. Se adaptó, innovó, y en la oscuridad, se preparó. El Titán era la culminación de esa preparación. Una nave de guerra diseñada en secreto, construida en astilleros subterráneos en Marte, usando tecnología que ni siquiera las agencias de inteligencia más paranoicas de la Unión habían detectado. Cada componente había sido diseñado con un propósito: mostrar a la galaxia de que eran realmente capaces los humanos. Abran un canal con la flota de la Unión, ordenó Mercer. Un segundo después, el oficial de comunicaciones asintió. Canal abierto, señor. Mercer dio un paso adelante, su voz calma pero firme. Soy el capitán Elías Mercer del Titán. No estamos aquí para negociar. No estamos aquí para suplicar reconocimiento. Ya no ignorarán a la humanidad. Si desean paz, apártense y déjenos pasar. Si desean guerra, les mostraremos cuánto nos han subestimado. El canal se cortó. El puente quedó en silencio. Luego, tras una larga pausa, la flota de la Unión respondió. Se separaron. La flota de la Unión, antes una pared de desafío, ahora se dividía por la mitad como una marea ante una tormenta. El Titán avanzó, lento y deliberado, pasando por la brecha con la confianza silenciosa de un depredador entre presas. En el puente, el capitán Mercer permaneció impasible,
pero podía sentir el peso de la historia presionando sus hombros. La galaxia había ignorado a la humanidad demasiado tiempo. Ahora no tenían opción más que mirar. ¿Estado?, preguntó. La teniente Rohr estudió su consola. Las naves de la Unión mantienen su posición, sin signos de persecución o agresión. Mercer exhaló. Era exactamente como esperaba. La Unión no estaba lista para la guerra. Bueno. Mantengan el rumbo hacia la estación del Consejo Galáctico. En el corazón del espacio controlado por la Unión, la enorme estación conocida como Valara Prime servía como el asiento del poder galáctico. Era un lugar donde se reunían imperios, donde la política dictaba el destino de especies enteras. Durante siglos, a la humanidad se le había negado una voz allí. Eso cambiaba hoy. En las cámaras del Consejo Galáctico, Valara Prime, la sala era un caos. Los líderes gritaban unos sobre otros, las voces alzadas en una mezcla de miedo, ira e incredulidad. Han violado nuestro espacio. Siseó un diplomático Kerry, sus tentáculos temblando de energía nerviosa. Deberíamos haberlos detenido cuando tuvimos la oportunidad. ¿Y arriesgar una guerra abierta?, espetó un representante Altari. Esa nave podría haber aniquilado a la mitad de nuestra flota. Debemos entender sus demandas antes de actuar. El canciller supremo Orotai observaba el debate en silencio. El Titán estaba en camino. Tenían solo horas antes de que la humanidad llegara a la puerta del consejo. Se giró hacia su asistente. ¿Estamos preparados para recibirlos? El asistente dudó. Tenemos fuerzas de seguridad listas, ¿pero realmente pretende permitir que una delegación humana entre en estas salas? Los ojos de Orotai se entrecerraron. No pidieron permiso. Vendrán de todos modos. Los escucharemos. A bordo del Titán, acercándose a Valara Prime, la teniente Rohr anunció. La estación del Consejo ha levantado escudos, pero no hay signos de acciones defensivas. Mercer asintió. Tienen miedo, pero son lo suficientemente inteligentes para no empezar una pelea que no pueden ganar. Un mensaje apareció en la pantalla principal. Una transmisión oficial del Consejo Galáctico otorgando permiso para atracar. Mercer sonrió. Prepárense para aterrizar. Es hora de que tengamos una conversación. El Titán descendió hacia Valara Prime, un coloso de acero y fuego contra el telón de fondo de la impecable estación del Consejo Galáctico. Abajo, las flotas reunidas de la Unión permanecían inmóviles, sus armas silenciadas, sus comandantes paralizados por la incertidumbre. La humanidad había llegado. En el puente, el capitán Mercer observaba la estación crecer en la pantalla. Una parte de él disfrutaba del miedo que irradiaba la Unión, pero sabía que esto era solo el comienzo. El miedo por sí solo no aseguraría el futuro de la humanidad. ¿Estado del atraque?, preguntó. El Consejo nos ha autorizado a aterrizar en su bahía central, respondió Rohr. Los escudos aún están activos, pero sus fuerzas de seguridad nos esperan. Mercer sonrió. ¿Qué esperen? El Titán se posicionó, sus patas de aterrizaje encajando con un golpe metálico profundo. Un momento después, los clamps de atraque se engancharon. La humanidad estaba ahora dentro del corazón del poder galáctico. En la bahía de atraque del Consejo Galáctico, una tensión espesa llenaba el aire mientras Mercer y su delegación bajaban a la plataforma. Detrás de ellos, el casco pulido del Titán brillaba bajo las luces artificiales, un recordatorio silencioso de que la humanidad ya no jugaba bajo las reglas de la Unión. Los esperaba un comité de recepción, una mezcla de dignatarios del Consejo, oficiales militares y fuerzas de seguridad fuertemente armadas. Sus expresiones variaban de la curiosidad a la hostilidad apenas disimulada. Al frente del grupo estaba el canciller supremo Orotai, su piel azul iluminada por el suave resplandor de los campos de energía de Valara Prime. Capitán Mercer, saludó, con voz cuidadosamente medida. Bienvenido a Valara Prime. Confío en que su viaje fue sin incidentes. Mercer encontró la mirada del canciller, sin inmutarse. No tuvimos problemas. Sus flotas fueron lo suficientemente sabias para apartarse. Un murmullo se extendió entre los oficiales reunidos por su franqueza. La Unión Galáctica no estaba acostumbrada a tal directness, especialmente de humanos.
Orotai estudió a Mercer por un largo momento. Dígame, capitán, ¿por qué han venido? ¿Qué busca la humanidad? Mercer dio un paso adelante, su voz calma pero inflexible. Reconocimiento, respeto y, sobre todo, justicia. Una onda de inquietud se extendió entre los miembros del consejo. ¿Justicia?, preguntó Orotai, sus tentáculos temblando de curiosidad. ¿Por qué exactamente? La mandíbula de Mercer se tensó. Durante siglos, la humanidad ha sido desestimada, explotada y negada un lugar en la mesa. Fuimos tratados como una especie menor, útil para el trabajo, el comercio, pero nunca para el poder. Eso termina hoy. La sala quedó en silencio. Construyeron esa nave en secreto, acusó uno de los consejeros. Violaron los acuerdos de inteligencia de la Unión, ocultaron sus avances tecnológicos y ahora llegan a nuestro espacio exigiendo justicia. Esto suena más a una amenaza. Mercer dejó que las palabras flotaran en el aire antes de responder. Es ambas cosas. El silencio fue ensordecedor dentro de las cámaras del Consejo. Momentos después, la delegación humana fue escoltada al corazón de la máquina política de la Unión Galáctica. Las pantallas holográficas proyectaban transmisiones en vivo de todas las redes de noticias importantes de la Unión. Cada especie, cada imperio estaba observando. El capitán Mercer se paró ante los líderes reunidos de la galaxia, su postura firme, su voz estable. Demasiado tiempo ha sido tratada la humanidad como insignificante. Grabaron nuestras colonias, restringieron nuestro progreso científico y nos negaron la entrada a su supuesta unión igualitaria. Escaneó la sala, dejando que sus palabras calaran. Y sin embargo, mientras se burlaban de nosotros, avanzamos. Mientras nos desestimaban, nos preparamos. Los miembros del consejo se movieron incómodos. Orotai cruzó sus tentáculos. ¿Y ahora creen que su titán les da derecho a exigir poder? Mercer negó con la cabeza. No, canciller. El titán no es una exigencia. Es una prueba. ¿Prueba de qué? Los ojos de Mercer ardían con una intensidad silenciosa. Prueba de que ya no necesitamos su aprobación. Un silencio cayó sobre la cámara. Orotai se recostó, su expresión ilegible. ¿Y qué pasa si nos negamos a reconocerlos? ¿Si continuamos como siempre hemos hecho? Mercer sonrió, pero no había calidez en ello. Entonces dejamos de pedir. La cámara explotó en caos. La sala del consejo era una tormenta de voces. Algunas alzadas en ira, otras en miedo. Los líderes más poderosos de la galaxia, seres que habían dictado el destino de civilizaciones enteras durante milenios, ahora se encontraban a la defensiva. El capitán Mercer dejó que el caos se desarrollara. Permaneció inmóvil, su mirada fría e inquebrantable mientras la Unión Galáctica luchaba con las implicaciones de sus palabras. El mensaje había sido recibido. La humanidad no estaba aquí para suplicar. Orotai, el canciller supremo, finalmente levantó una mano, silenciando la sala con un movimiento brusco. Sus ojos azul luminoso estudiaron a Mercer cuidadosamente. Supongamos por un momento que reconocemos a la humanidad como una potencia igual, dijo lentamente. Que les otorgamos un asiento en el Alto Consejo, reconocemos sus avances tecnológicos y abrimos una membresía completa en la Unión. La sala retumbó con descontento. Varios representantes comenzaron a protestar de inmediato, pero el canciller continuó sin inmutarse. ¿Eso lo satisfaría, capitán Mercer? ¿Satisfaría a la humanidad? Mercer dio un paso deliberado hacia adelante. Su voz era tranquila, pero cortaba el silencio como una cuchilla. No. Los tentáculos de Orotai temblaron de sorpresa. ¿No? La expresión de Mercer se oscureció. El reconocimiento no es suficiente. El daño ya está hecho. Durante siglos, a la humanidad se le han negado recursos, se le ha forzado a la servidumbre económica y se le ha tratado como una especie menor. Mientras otros imperios florecían, nosotros luchábamos. Mientras ustedes construían maravillas, nosotros sangrábamos por migajas. Giró su mirada hacia los representantes reunidos, sus siguientes palabras como un martillo contra la piedra. No pueden deshacer eso con un título. La tensión onduló por la sala. El representante del dominio celtar,
Una criatura escamosa con ojos amarillos crueles, se inclinó hacia adelante con una mueca. ¿Y qué propones exactamente, humano? Mercer encontró su mirada sin inmutarse. ¿Reparaciones? La sala estalló de nuevo. Gritos furiosos llenaron la cámara, exclamaciones de indignación de especies que durante mucho tiempo se habían beneficiado de la opresión de la humanidad. ¡Escandaloso! La humanidad no contribuyó con nada. No se les debe nada. Nos chantajearías con esa nave de guerra tuya. Mercer los dejó despotricar. Permaneció inmóvil, su expresión ilegible. Que gritaran. Que negaran. No cambiaba la verdad. Orotai lo observó cuidadosamente, su expresión ilegible. Cuando la sala finalmente se calmó, el canciller se inclinó hacia adelante. ¿Y si nos negamos? Los labios de Mercer se curvaron en una sonrisa conocedora. Entonces tomaremos lo que se nos debe. Silencio mortal. Mercer dio un paso lento hacia atrás, dejando que sus palabras se asentaran sobre la sala como una sentencia de muerte. Tienen una opción, continuó. Reconozcan lo que han hecho y corríjanlo, o sigan fingiendo que la humanidad es impotente y sufran las consecuencias. Orotai exhaló. ¿Y si hacemos la elección equivocada? La expresión de Mercer se endureció. Entonces el Titán no será la única nave de guerra que verán en sus cielos. La cámara quedó congelada. Lo impensable había sucedido. La humanidad había trazado una línea en la arena. Y por primera vez en la historia de la Unión Galáctica, los grandes imperios de las estrellas sintieron un miedo que nunca antes habían conocido. El miedo a ser impotentes. El silencio que siguió fue espeso, sofocante. Se extendió por la sala, envolviéndose alrededor de cada miembro del Consejo como un lazo. Durante siglos, la Unión Galáctica había gobernado con certeza absoluta. Ellos habían decidido quién prosperaba y quién quedaba atrás. Ninguna especie se había atrevido a desafiarlos tan descaradamente. Y ahora aquí estaba un humano, dando ultimátums a los seres más poderosos de la galaxia. Orotai, el canciller supremo, fue el primero en hablar, con su voz cuidadosamente medida. Afirmas que la humanidad ha sido perjudicada, que les debemos reparaciones. Pero dime, capitán Mercer, ¿qué crees exactamente que se les debe? Mercer no dudó. Control sobre nuestros propios sistemas, comercio libre sin sanciones impuestas por la Unión, acuerdos de tecnología avanzada que igualen a los de cualquier gran potencia, y compensación por cada recurso robado, cada bloqueo, cada tratado económico amañado que nos impusieron. La sala estalló de nuevo. Absurdo. Exigen privilegios que no han ganado. Esto no es más que extorsión. Mercer simplemente esperó. Sabía que su indignación no era porque sus demandas fueran imposibles. Era porque por primera vez no tenían ventaja. La Unión Galáctica había construido su poder bajo la suposición de que la humanidad era débil, indefensa, demasiado atrasada para contraatacar. Pero el Titán había destrozado esa ilusión. Y el miedo tácito en los ojos de cada miembro del Consejo le decía a Mercer que lo sabían. Orotai lo estudió con una expresión ilegible. ¿Y si nos negamos? Mercer encontró su mirada sin inmutarse. Entonces la humanidad actuará en consecuencia. Hemos preparado para este momento. No saben nada de lo que hemos construido, de lo que realmente poseemos. Si la Unión desea mantener la estabilidad, el tiempo de la explotación unilateral ha terminado. La amenaza era clara. Un señor de la guerra Vanex, su figura masiva cubierta de armadura marcada por batallas, se inclinó hacia adelante. Afirmas estar preparado para la guerra, pero una nave de guerra, incluso una tan avanzada como la tuya, no gana una guerra contra la Unión. Mercer sonrió fríamente. Estás asumiendo que solo tenemos una. La sala cayó en un silencio mortal. La comprensión los golpeó a todos a la vez. Si la humanidad había construido una nave de guerra en secreto, ¿cuántas más habían creado en las sombras? ¿Cuántas flotas estaban escondidas más allá de la vigilancia de la Unión? ¿Cuántas armas estaban preparadas y esperando? Por primera vez, una verdadera incertidumbre se asentó en las expresiones de los miembros del Consejo. La Unión Galáctica siempre había sido la maestra del conocimiento, del control, de la certeza. Pero ahora no estaban seguros de nada.
Orotai dejó escapar un suspiro lento. Entiendes que lo que pides cambiará el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. La sonrisa de Mercer no vaciló. Ese es el punto, canciller. El canciller supremo se recostó en su asiento, sus ojos oscuros con cálculos. Sabía que una guerra con la humanidad no sería como ninguna otra que la Unión hubiera librado antes. Y quizás por primera vez en la historia, la Unión no sería la que escribiera las reglas. El canciller supremo permaneció en silencio, sus tentáculos temblando ligeramente, una rara señal de inquietud. Alrededor de él, la cámara del consejo aún zumbaba con murmullos, algunos indignados, otros temerosos, pero ninguno despectivo. La humanidad siempre había sido una ocurrencia tardía en los asuntos galácticos, una especie permitida para existir en los márgenes, útil pero nunca influyente. Esa ilusión murió en el momento en que el Titán entró en el espacio de la Unión. Ahora la pregunta no era si la humanidad merecía un asiento en la mesa. Era si la Unión Galáctica podía permitirse negárselo. La voz de Orotai, cuando finalmente llegó, fue calma pero pesada. Estas demandas no pueden decidirse en una sola reunión. Requerimos tiempo para... Mercer lo cortó. Han tenido siglos. Un murmullo se extendió por la sala. Susurros de tensión mezclados con incredulidad. Ninguna especie había hablado al canciller supremo de tal manera. Mercer dio un paso adelante, su expresión dura. Piden tiempo, pero ¿dónde estaba esa paciencia cuando desangraron nuestras colonias? Cuando forzaron a las empresas humanas a operar bajo leyes comerciales amañadas, cuando restringieron nuestra investigación científica para que nunca alcanzáramos. Orotai encontró la mirada de Mercer. Su expresión ilegible. Te equivocas, capitán. La Unión no temía el avance de la humanidad. Temíamos lo que podrían convertirse si avanzaban. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una espada. Ahí estaba, la verdad tácita finalmente expresada. Nunca dudaron del potencial de la humanidad. Lo temieron. Los labios de Mercer se curvaron en una sonrisa lenta y conocedora. Y ahora se dan cuenta de que sus temores estaban justificados. La sala cayó en un silencio atónito. El representante del dominio Ultari, un estratega de sangre fría cuya especie había prosperado en la manipulación política, se inclinó hacia adelante. Si accedemos a tus demandas, la Unión estará admitiendo sus errores pasados. Esa admisión nos debilitará políticamente. Mercer cruzó los brazos. Ese no es mi problema. El Ultari entrecerró los ojos. Tienes la ventaja ahora, humano, pero considera esto. Si cumplimos, los otros imperios resentirán el ascenso de la humanidad. Puede que no tengas que librar una guerra hoy, pero en una década, un siglo, siempre habrá quienes busquen socavarte. Mercer rió, sacudiendo la cabeza. ¿Crees que no lo sabemos? La humanidad no espera amistad de esta unión. No la necesitamos. Lo que necesitamos es lo que hemos ganado, el control de nuestro propio destino. Y si eso nos crea enemigos, que así sea. Una onda de inquietud pasó por la sala. Orotai exhaló, mirando a su consejo. Podía verlo en sus ojos, los cálculos, las prioridades cambiantes, la búsqueda desesperada por una salida, pero no la había. La humanidad los había acorralado. Giró su mirada hacia Mercer. ¿Qué se necesita para evitar